¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de las reformas aprobadas en el Senado de la República, sin duda alguna, va a continuar dando de qué hablar y será un asunto que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya advertía que será determinante ver el comportamiento precisamente de los ministros del máximo tribunal del país. Pero alrededor precisamente de esta discusión, se han dado diferentes versiones que sin duda alguna tienen que ser analizadas y en su caso desmentidas. ¿A qué me refiero con ello? Uno de los puntos de la discusión es la forma, la manera en que fueron aprobadas estas reformas en un salón diferente al pleno, de manera rápida. Algunos dicen ni siquiera se leyeron de manera clara. Fue una orden directa por parte del presidente de la República, a tal grado que posteriormente los integrantes de este grupo senatorial de Morena se reunieron con el mandatario en Palacio Nacional. La oposición ha señalado en distintas ocasiones, en distintos foros, que los hicieron a un lado, que no quisieron debatir, negociar con ellos ninguna precisamente de estas reformas. Hace unos días hablábamos precisamente de la determinación del presidente de la República de cerrar su mandato sin ningún tipo de ambigüedades, de desmontar lo que para él es un entramado del neoliberalismo que ha dejado más podredumbre que beneficios para nuestro país, en donde la duplicidad de funciones ha generado gastos que permiten precisamente pues, beneficiar a una élite o hacer todo tipo de negocios y que no llegan precisamente a las personas para las cuales estaban definidas dichas instancias. A ver, vamos rápidamente por partes. Por un lado, la manera en cómo se aprueba precisamente. Hay voces que dicen es anticonstitucional, es un golpe de Estado por parte del gobierno federal. Perdón, esa es una barrabasada, por donde se le quiera ver. Y volvemos a esa narrativa de utilizar términos grandilocuentes para justificar acciones de esa naturaleza, para vender, sobre todo a nivel internacional, que México vive en una especie de dictadura, con un gobierno autoritario o en el menor de los casos autocrático, en donde el tirano que está sentado en la silla del águila impone su voluntad de manera tajante, pero no vemos argumentos reales. El golpe de Estado que tanto mencionan personajes como Claudio X González o Federico Reyes Heroles, el golpe de Estado lo han estado promoviendo ellos desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No ha pasado un mes, una semana en que no lancen ese tipo de situaciones, los constantes golpes blandos. Eso es un hecho. Ellos son los que han fomentado el golpe de Estado. No les ha salido, afortunadamente para el país, pero son quienes los han estado buscando. El golpe proviene de ellos. Tú puedes estar a favor o no de la manera en cómo se aprobaron estas reformas, pero no es anticonstitucional, no es ilegal. Existe una mayoría que fue otorgada, dada por la ciudadanía a Morena, y el PAN y el PRI lo tienen que aceptar. El PAN y el PRI no tienen por qué dar línea si no son la mayoría, que lo ideal hubiera sido sentarse a negociar con ellos, incorporar sus propuestas sin duda alguna, pero también no olvidemos que la oposición en su oportunidad dijo que no estaba dispuesto a negociar nada y que no iba a pasar absolutamente nada de lo que fuera enviada por Palacio Nacional. Entonces, esto que dice Claudio X González y Federico Reyes Heroles es una mentira más, que busca desestabilizar y forman parte ellos de estas ONGs que son auspiciadas por el gobierno de los Estados Unidos y que lo que intentan de una u otra manera es defender dichos intereses, es generar un mayor intervencionismo por parte del gobierno norteamericano. Y de ahí pasamos a la oposición, una oposición totalmente derrotada, una oposición sin pies ni cabeza, cuyos personajes más emblemáticos son de verdad sacados de un cómic. Si no hubieran nacido, seguramente Warner Bros. Los hubiera inventado, porque Santiago Krill, Lili Telles, Kenia López Rabadán, Enrique de la Madrid, el caso de ahora José Ángel Gurría, que ya están candidateando también, por supuesto, ¿por qué no? Gustavo de Hoyos, son personajes deplorables. Y perdón que utilice ese calificativo, pero ninguno de ellos tiene nada que presumir.
uno tras otro te topas con que los antecedentes que tienen. De Hoyos sí, no se le ha comprobado ningún acto de corrupción, pero es un tipo totalmente represivo, totalmente represor, perdón, con ideas de extrema derecha, y ni hablar de los panistas que están ahí involucrados. Es una oposición sin ideas, sin presencia, sin liderazgo, sin peso, que vocifera en el desierto. Lamentable el papel de la oposición. ¿Qué viene para esta reforma? Seguramente la discusión en algunos casos en la Suprema Corte de Justicia, en donde sí, definitivamente los magistrados y magistradas tendrán, los ministros, perdón, y ministras, tendrán que demostrar que van más allá de un aspecto de barandilla y dejarán ver nuevamente el color que pinta su túnica. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.